Cordial saludo. A continuación voy a hablar sobre la evolución histórica de la base de datos del curso de diseño de base de datos. Mi nombre es José Leonardo Montaño, soy de Tumaco y me crié en Pitalito. Actualmente estoy en el sexto semestre académico de Ingeniería de Sistemas. Soy una persona disciplinada y responsable, además disfruto de leer y tratar en mi tiempo libre. Por último, cabe mencionar que no estoy involucrado con TIC en mi trabajo. Evolución histórica de la base de datos. En 1950 se inventan las cintas magnéticas, que son las que se lograron observar en la imagen, que se emplean para suplir las necesidades de innovación de las nuevas industrias, que usaban para automatizar tareas básicas y realizar copias de seguridad, pero la búsqueda de esta información era lenta y solo se podía acceder a los datos de forma secuencial. En 1960, los ordenadores se volvieron accesibles para las empresas, impulsando el desarrollo de base de datos, el uso de discos, efecto que supuso un adelanto importante, ya que gracias a este soporte podía consultar la información directamente, mientras que en 1970 Edgar Frank definió el modelo racional y las 12 famosas reglas de Code para el sistema de datos relacionales. A partir de ahí también seguirían la base de datos comerciales. Este modelo introdujo una idea de manejar datos a tablas con filas y columnas, facilitando el manejo de grandes volúmenes de información compartida. Y en 1980 y 1999 el lenguaje de base de datos evolucionó al hoy extendido SQL, convirtiendo en un estándar industrial a las bases de datos relacionales. Se empezaron a crear prototipos de la base de datos que podían manejar datos en forma de objetos. Ahora vamos a hablar sobre los conceptos que yo seleccioné. El primero fue el estándar ISO, que hace referencia a un grupo de directrices y requisitos que son internacionales utilizados para evaluar y garantizar la calidad de los datos, que son cruciales para garantizar la interoperabilidad y la calidad del diseño y uso de base de datos. La tarjeta perforada, como se logra observar en la imagen, que fue uno de los métodos de introducir, almacenar y procesar datos en las computadoras. Eso marcó un inicio de automatización del procesamiento de datos y sentó las bases del desarrollo de sistemas más complejos. Los censos hacen referencia a la búsqueda sin descanso y muy detallada de un recuento de las personas dentro de una población junto con sus características para al final analizar esos datos demográficos. Ahora vamos a hablar sobre las tendencias de la base de datos en un futuro. El primer punto es la agilidad de los flujos de trabajo de datos con IA, ya que la IA está revolucionando constantemente cada capa de la gestión de datos, desde la recopilación hasta el análisis final. Estas bases de datos pueden optimizar el rendimiento, detectar y resolver problemas e incluso gestionar la seguridad proactiva, reduciendo la intervención humana y eliminando errores manuales. También está el ecosistema dominante, que es la nube, considerando que para convertirse en una norma, a futuro se centra en la arquitectura multinube e híbridas que ofrecen flexibilidad, escalabilidad y reducción de costos. Estos modelos significan gratificantemente la administración, ya que los proveedores se encargan de la infraestructura y el mantenimiento, permitiendo a los usuarios concentrarse en sus aplicaciones. Un ejemplo de base de datos a gran escala y de alta complejidad es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, llamada como la DIAN de Colombia. Esta base de datos es el pilar central para la gestión fiscal del país, por lo que su importancia radica en que debe manejar un volumen masivo y heterogéneo de información, interconectando datos de millones de contribuyentes, transacciones comerciales, declaraciones de impuestos y fiscalización de mercancías. La base de datos la DIAN es un sistema crítico y garantiza la operación financiera y la seguridad fiscal del Estado. En conclusión, las bases de datos han evolucionado de ser simples herramientas de almacenamiento a convertirse en sistemas complejos e inteligentes. Esta evolución se ha dado en respuesta a la creciente necesidad de gestionar y analizar grandes volúmenes de datos de manera más eficiente. Y al unificarlo con la IA y otras innovaciones han llevado a la creación de bases de datos más potentes, escalables y autónomas, consolidándolas como pilar fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías y negocios.
Muchas gracias por su atención, muchachos.